por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Muy buenos días, queridos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Bienvenidos a su sexta sesión de su práctica pedagógica 1. Hoy inicio saludando a nuestros hombres que tuvieron ese día el 19 de marzo. Felicitar a todos los hombres que hacen parte de esta apuesta educativa de SECAR en la licenciatura de Pedagogía Infantil. Felicitaciones, también ustedes son muy importantes para esta sociedad, hacen una llave increíble con nosotros las mujeres para poder construir sociedad. Entonces, una felicitación muy especial para ustedes en ese día de San José, que fue el 19. Hoy nos acompaña nuestra profe Daisy. Profe Daisy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe Marlita, buenos días, estudiantes. Bienvenidos nuevamente a esta teleclase. Feliz día para los hombres, que los hayan consentido mucho. Sí, ojalá que sí. Les comentamos, hoy tenemos también WhatsApp para que nos escriban por allí. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla, 321-205-9607, para que lo tengan presente, y ya ahorita la profe Marlita les da la pregunta del foro. Igual en plataforma también está el foro activo para que dejen allí sus apreciaciones y sus respuestas a la pregunta del foro. Bueno, la pregunta del foro tiene que ver, hoy el tema es de los lineamientos. Entonces, ¿qué conocen ustedes sobre esos lineamientos de primera infancia? ¿Si los conocen? ¿Qué conocen de esos lineamientos? Entonces, para que empiecen a participar en el WhatsApp a partir de esa pregunta, y pues a la medida que vamos trabajando la charla, revisemos todo el proceso de los lineamientos, y yo sé que van a descubrir un pocotón de cosas, se van a enfrentar a otras que uno dice, no, pero si está en la ley, ¿por qué no se hace en la realidad? Pero esas son las ironías que tenemos en nuestro país. Hay leyes que no sirven para nada, y sobre todo en educación infantil, que bueno, pues por lo menos ya tuvo un poco de cambio mi profe Daisy desde el gobierno de Santos. O sea, el gobierno de Santos sí creó una política pública de primera infancia, que pues ahorita estamos un poquito en debate frente a ese tema, y por eso son los paros de nuestros maestros, que hace la gente dice, es que los maestros hacen paro y sí que molestan y sí que cansan, pero ellos están preguntar luchando. ¿por qué? Claro ¿Por que qué sí. hacen paro? Claro Hay que averiguar, hay que preguntarnos eso, y de pronto no lanzar respuestas porque sí, sino de verdad preguntar por qué se está haciendo paro y por qué hay tantas situaciones tan difíciles en nuestro país, no solamente con los docentes, sino en muchos Claro. ámbitos. Y de pronto ustedes han reportado desde los sitios de práctica que no han hecho clases y todo. Claro, es que estamos en una situación muy compleja, porque lo que se había ganado de política pública, entre comillas, de primera infancia durante los años anteriores, se quiere empezar a quitar. Entonces ya acuérdense que en las instituciones educativas ya empezaban los niños desde los 3 años, y ahorita ya no, solamente quieren empezar desde grado 0. Entonces ya empezamos otra vez con todos los problemas que ha sufrido nuestra infancia frente a la desprotección y frente a la no mirada del gobierno a esos procesos tan importantes que se generan en la primera infancia. Entonces, desde aquí vamos, entonces, como ustedes están arrancando en todo ese proceso formativo, tienen que empezar a conocer esos lineamientos de primera infancia, y nuestro Ministerio de Educación es muy cuidadoso, y frente a todo lo de primera infancia tiene un montón de procesos muy interesantes que nosotros desconocemos. Entonces vamos a la presentación. Profe Marlita, Sí, mi profe. Antes de iniciar, recordarles que el WhatsApp es únicamente para estos 40 minutos de clase, porque ya después entra otro profesor y ya no podemos leerle sus apreciaciones. Entonces, solamente gracias, por el ratico. profe. Gracias por la apreciación. Entonces, participando muy fuerte de todo este proceso. Entonces, vamos a los lineamientos de primera infancia. Vamos a trabajar 2 documentos base. Uno que se llama Lineamientos y acciones emprendidas para la implementación del currículo en educación inicial, que construyó el Ministerio de Educación. Entonces arrancamos con una pregunta de qué es educación inicial. Ustedes también respóndanos por ese WhatsApp. ¿Qué entienden ustedes por educación inicial? ¿Qué es ese proceso tan importante de educación inicial? Entonces dice el documento muy puntual, dice que es un proceso de acompañamiento integral de los niños y niñas menores de 5 años. Ahí quiere decir que son niños de 0 a 5 años. La educación inicial
está contemplada desde los 0 hasta los 5 años. ¿Y qué pasa con ese acompañamiento? ¿Qué va a permitir en los niños ese acompañamiento que hacemos como docentes? Entonces, que nosotros somos acompañantes en un proceso. ¿Y qué permite? Que se potencie el aprendizaje, que se promueva el bienestar integral. Cuando hablamos de bienestar de toda la parte socioafectiva, de la parte emocional, de la parte alimenticia, porque en primera infancia hay que trabajar también eso. Por eso es que en primera infancia ustedes se han dado cuenta que en bienestar familiar dicen, no, es que tenemos que preocuparnos por las minutas de alimentación, y es cierto, o sea, la alimentación es muy importante en ese proceso de primera infancia, y hay algo importante que se tiene en cuenta, y es que no se desconoce esa responsabilidad formativa de la familia y de la comunidad en ese proceso inicial del niño en la escolaridad. También habla de que se respetan esos derechos. Claro, obviamente no podemos atentar en las instituciones educativas contra los derechos de los niños, y muchas violentan esos derechos. Tampoco podemos atentar contra la diversidad cultural. Esa parte de la diversidad cultural, a pesar de que estamos en un mundo globalizado, mira que en las últimas, desde que empezó toda la parte de globalización, se fortaleció mucho esa parte de tener en cuenta a nuestras culturas indígenas, a nuestra diversidad cultural, a valorar esas enseñanzas, a valorar esa parte pedagógica que tienen tan valiosa nuestras comunidades indígenas, porque nosotros no podemos atentar en los procesos educativos contra ellos. Muchas veces se occidentalizó tanto la educación en esas culturas indígenas que ellos se volvieron occidentalizados y dejaron toda su cultura, dejaron toda esa riqueza que tienen en esos espacios, y la cambiaron por toda la occidental. Entonces ahorita el proceso también es rescatar ese proceso. Y qué rico, por ejemplo el tema de la Sierra Nevada, que lo he estado leyendo mucho en estos días, sí, que la cerraron un mes para que toda la comunidad Wayuu se dedicar, la comunidad, ¿cuál es la de la Sierra Nevada? No sé, colabórenos por WhatsApp, porque no lo tenemos presente. La comunidad y los sabedores se reunieron para hacer limpieza de la Sierra Nevada de Santa Marta, y mira que volvieron los peces, volvieron los animales salvajes, volvieron todo lo que tenía la Sierra Nevada un poco aislada y con pocos procesos como de ese medio ambiente tan importante que ellos rescatan, de cuidar la tierra y todo eso, y todos se están dejando espacios importantes para nuestras comunidades. Ahorita también hay el tema del Cauca, que está tan complejo, sí, y también nuestras comunidades indígenas están exigiendo esos derechos y están exigiendo esos procesos importantes que el gobierno prometió para que ellos tengan mejores condiciones de vida. Pero a veces nosotros decimos, no, cerraron la carretera panamericana. Ay, no. Si hubo pérdida, ayer yo escuchaba por la radio eso, o sea, hubo pérdida económica, pero más allá de la pérdida económica que hay con los camiones y todo esto, ¿cuál es el trasfondo? Y decía una persona, sí, es que tienen que levantar el paro porque estamos perdiendo mucho, sí, pero si no nos unimos de pronto a apoyar un poco porque es que la gente dice como, no, es que me perjudicaron mi pasada, sí, necesito andar, necesito transitar, pero ¿y quiénes están siendo más perjudicados, claro, cierto? Claro, en esas situaciones. Entonces, desde acá pues uno ve las cosas a veces muy ajenas, pero no, uno también sabe y uno conoce, claro, que hay algo en el país que está que no mal, está funcionando. Y pues si nos quejamos es por algo, y si se quejan es por algo. Entonces lo que hablamos ahorita, hay que preguntar y hay que, ¿cómo se dice? Leer, documentarnos, de nuestras problemáticas. Claro que sí. Entonces la idea es que seamos de verdad, de pronto un poquito ya desde la postura de educadores, revisar esos espacios del por qué se dan todo ese tipo de cosas, y también entender que se están exigiendo derechos que se han violentado, y que también los niños, ustedes no se imaginan a veces el tipo de necesidades que se pasan en nuestras comunidades, porque no tienen acceso a las cosas primarias, prioritarias. Hay lugares donde ni siquiera hay hospitales cercanos, los niños se mueren. Miren el tema de La Guajira tan complejo, y no pasa nada, o sea, ¿sí me entienden? No pasa nada. Entonces, y es que precisamente ni siquiera acceso a la educación tienen niños en nuestro país, bueno, por diversas situaciones, pero un derecho fundamental y tan importante que es la educación, y que debería estar, y una educación de calidad y bajo unas condiciones óptimas, pero hay unas condiciones definitivamente que uno dice, ¿cómo
cómo pueden educar allí, pero precisamente está en el docente y en esas ganas de los niños por aprender. Claro que sí, mi profesor, es cierto. Entonces, volvamos a la diapositiva y dice la diapositiva al final que hay que respetar el ritmo de crecimiento y de aprendizaje del niño. O sea, eso es muy claro en ese documento del Ministerio de Educación de los lineamientos de educación preescolar. Ahora decimos qué no es educación inicial. Participemos ahí en el foro diciendo qué no es educación inicial también, qué no es, qué sí es, ya dijimos qué sí es y ahora qué no es. Bueno, perdón, profe Marita, es que nos dicen que, bueno, nos están ya reportando asistencias desde varios lados, y mi tío Bolívar, desde el CAU de Sagún. Nos dicen por allí en ¿dónde fue? Bueno, que tienen problemas con la plataforma, entonces les recordamos que a través del WhatsApp, quienes no puedan ingresar a la plataforma pueden responder a la pregunta foro por este medio, entonces lo pueden hacer aquí, leemos y la profe Marlita pues también lee las apreciaciones que ustedes dejen allí, sus participaciones. Entonces si no pueden ingresar al foro porque pues acá también está lento, entonces háganlo aquí por el WhatsApp. Si hay participaciones de qué es educación inicial, profe. Sí, mi profe, por acá, espérame un segundo, que es que ya, acá nos dice esta participante. Buen día, reportando asistencia desde el CAU Duitama. Viani Serrano nos dice, la educación inicial es de gran importancia para el desarrollo neurolingüístico, además de que aprende a compartir y a relacionarse con las demás personas. Excelente, muy bien. Bueno, entonces seguimos, participemos en el foro diciéndonos también qué no es educación inicial. Y yo sí les voy a decir, según el Ministerio de Educación y los lineamientos de primera infancia, qué no es educación inicial. Y ustedes van a decir, vea, están los lineamientos y no se cumple. Entonces vamos a la diapositiva. Entonces dice que no es educación inicial, esa anticipación a la educación general básica, y no prioriza, quiero que esto se lea puntualmente, actividades de apresamiento para la lectura, escritura y cálculo. O sea, nosotros en primera infancia, o sea, no se deben hacer ejercicios de anticipación a esos ejercicios de lectura, escritura o cálculo matemático que se ven ya en educación básica. ¿Por qué razón? O sea, porque es muy sabia la ley en esto, porque es muy sabio este lineamiento de primera infancia, porque los niños no están preparados cognitivamente para ese tipo de aprendizaje. ¿Qué pasa con la educación inicial? No es que nosotros en educación inicial no preparemos a los niños para esos ejercicios cognitivos más avanzados en la básica primaria, obvio que sí. O sea, nosotros en la primera infancia trabajamos todo el apresamiento que requiere el niño para que cuando se enfrente al proceso de lectoescritura lo haga de forma más natural y sea más rápido. ¿Qué pasa cuando a veces se forzan estos procesos en las instituciones educativas y nosotros hemos tenido que estar enfrentados a eso porque tú recibes un grado de transición en una institución educativa privada, tiene que salir con los niños leyendo y escribiendo, profe? Entonces, ese es un problema porque pues igual los niños lo hacen, pero estamos forzando a veces problemas. Yo he visto en muchas instituciones educativas que eso es un trauma para algunos niños y cogen aversión a esos procesos lectoescritores por la misma metodología que se utiliza, y nosotros en primera infancia trabajamos lectura de cuentos, trabajamos garabateo, trabajamos todo el proceso lectoescritor previo para que cuando lleguen a ese proceso pues ya lo puedan adquirir de mejor forma. Hay muchos colegios de Bogotá y de muchos lugares del país. En Bogotá está el Vermont, está el San Carlos, donde los niños de primera infancia no aprenden a leer y escribir de forma tradicional o formal, sino que ese proceso lectoescritor y matemático se inicia desde los 7 años en grado primero. Entonces, es importante que ustedes entiendan que eso no se va a dar, pero a veces nos toca asumir eso porque pues no podemos ir contra. Si te dan a ti un empleo para que enseñes eso, pues obviamente lo debes hacer, mi profe Daisy. Bueno, hay participaciones, por acá nos dicen de Viani Serrano, que no es educación inicial, no tener un plan de área con temas de importancia para la enseñanza, no incentivar la lectura, no incentivar la relación sana con los demás niños, no incentivar la didáctica. Para mí no es educación inicial, otra estudiante de Argelia, el momento en el cual enseñamos a niños, niñas antes de tener la edad adecuada, porque ese momento de educación inicial es un momento por medio de lúdicas juegos, los vas preparando para llegar a empezar a la educación formal. Por acá nos dicen
Jenny Becerra, del CAUSUPIA, la educación inicial es el primer proceso inicial, un menor y que inicia un menor para promover su bienestar y desde luego comenzar su aprendizaje. Por acá otra participación, dice una estudiante, no es educación inicial cuando no se realizan actividades de aprestamiento para la escritura y no se sujeta a planes y programas que cumplir de forma obligada. Del CAU Lorica nos dicen que la educación inicial es una ayuda para el maestro a conocer a los alumnos en el acompañamiento al salón de clases el primer día para que se sienta más cómodo y seguro buscando estrategias para comunicarte con ellos. Muy bien, estudiantes. Hay algo importante. Nosotros sí ayudamos al apreciamiento de la lectura, claro, porque nosotros trabajamos los cuentos, trabajamos toda esa parte de literatura, pero no de forma que escriban la A, la M con la A, no. O sea, incluso el niño, si ustedes empiezan a trabajar en un método global y ustedes empiezan a colocar avisos por todo el salón de clase, de todas las cosas, silla, mesa, de cuaderno, de ventana, ese es un proceso lectoescritor, claro. Y ya no hay, y ustedes no están enseñando en cuaderno un proceso de lectoescritura muy, como quien dice, muy formal, tradicional, del que están acostumbrados en muchas instituciones. Hay muchas instituciones de nuestro país que se quedaron en la educación montessoriana, que todavía trabaja el método silábico, el método de palabras normales. Todos esos métodos se trabajan, pero ya con niños con unas condiciones especiales de trabajo que no son cognitivamente normales, digámoslo así, para el nivel que tienen los niños por ejemplo, un niño de 7 años que no aprendió a leer y a escribir 8 o 9 años y tiene algún problema cognitivo, pues ya se utiliza ese método, pero ya utilizamos otros y vamos a hacer un taller en práctica sobre los métodos nuevos de lectoescritura para que entendamos que el preescolar es donde el niño aprende a socializarse, el preescolar es donde el niño aprende a desenvolverse en el espacio, aprende las nociones básicas para los procesos matemáticos, aprende los colores, formas, tamaños, aprende a hacer conjuntos, a agrupar, aprende a hacer muchas cosas que le van a servir para sus matemáticas posteriores. Yo no sé si a ustedes les conté que en México empezó el proceso de lectoescritura y matemáticas, y la enseñanza de las matemáticas era pésima, los estudiantes con resultados terribles, y que decidieron hacer volver al método de los mayas. Que los mayas eran unos tesos en ese proceso de enseñanza de las matemáticas y les ha funcionado formidable. Entonces es mirar qué tanto esa parte tradicional se trabaja y a ti te dicen, bueno, enséñale a leer, a escribir a los niños de transición si te dan el empleo, pero no te dicen de qué forma. Tú lo puedes hacer del método global y los resultados son excelentes y los chinos aprenden de una manera impresionante y de verdad el proceso lectoescritor no es tan traumático para los niños. ¿Qué dice también algo que dice un estudiante también dentro de su participación? Que la educación inicial no está sujeta a planes y programas que cumplir de manera obligatoria. O sea, el currículo de preescolar no habla de que en matemáticas, en transición, deben aprender hasta el número 500, en prejardín hasta el número 100, en jardín hasta el número 250. En jardín tiene que aprender a leer y escribir hasta la letra L, ¿no? Que usualmente es así en los colegios. Y en transición debe aprender a leer y escribir con todas las letras del abecedario. Ahí no dice absolutamente nada en el currículo preescolar que tenga que ver con eso. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, no se rige por horarios fijos de actividad, no se organiza por materias, por eso es que nosotros hablamos de transversalidad, tanto que hemos hablado con la profe Daisy en las clases de transversalidad. O sea, no hay materia, nosotros no vemos matemáticas ni lectoescritura, no, es un trabajo transversal donde se ven todas las áreas del conocimiento. No es un requisito obligatorio para iniciar la educación básica. O sea, si un niño no ha tenido escolarización en grado 0, él puede entrar a primero perfectamente por su edad a los 6 años, y en primero es donde aprende el proceso de lectoescritura, porque ya a los 6 años, entre 6 y 7 años, ya empieza el periodo de operaciones concretas, según Piaget, que es el que le va a permitir entender y organizar todo de una manera más rápida. No busca escolarizar al niño. O sea, imagínense todo lo que dice el lineamiento. O sea, no escolarizamos al niño, es un proceso diferente. ¿Hay más participaciones, profe? Sí, mi profe Herminia Martínez del CAU Lorica nos dice: la educación inicial es el paso más importante que hay en el proceso educativo y se debe hacer con mucha responsabilidad y amor. Excelente. Ya que si no se enseña bien, el niño o la niña estará confundido siempre. Es la base donde ellos aprenden los conceptos, lateralidad, dimensiones. Si se hace bien, ellos serán buenos estudiantes. Por acá nos dicen que no es educación inicial,
es donde no se escolariza al niño y la niña, ya que se fortalecen otros aspectos. Muy bien, excelente. Por acá nos reportan asistencia desde el CAU Lorica, Silvia Carolina Flores Gómez. Por acá nos dicen buen día, nos saluda Claudia Jiménez del CAU de Buga. Dice, la educación inicial es muy importante ya que los niños y las niñas están en un proceso de aprendizaje significativo, el cual se puede transmitir por medio de juegos, de su diario vivir, de experiencias propias de cada niño o niña, las cuales son orientadas primero en sus hogares y luego con el apoyo de los docentes, sin escolarizarlos. En esta etapa donde se promueven básicamente los valores y las normas, también se enseña diferentes temas de manera amena y lúdica. Excelente. Imagínense ustedes que en las manos de ustedes está el futuro de esos niños y el éxito escolar, ¿cierto, mi profe Daisy? ¿Por qué creen ustedes que hay niños que llegan a segundo de primaria sin saber siquiera recortar, que tienen dificultades hasta para poder coger escribir, escriben así, cogen el lápiz, porque no han tenido un apresamiento adecuado en primera infancia? La primera infancia se dedica a otro montón de cosas que no aplica a los procesos formativos reales de los niños, y por eso hay tanto fracaso de pronto escolar ya en primaria, porque no se desarrollan las habilidades, como decían todas ustedes en las participaciones tan importantes que requiere la primera infancia. Dice en el lineamiento de primera infancia que la educación inicial no realiza evaluación cuantitativa. Aquí también le hemos hablado mucho con la profe Daisy desde los formatos que les trabajamos, y por eso la evaluación que les proponemos nosotros desde los formatos de diarios de campo y planes de clases es una evaluación que es cualitativa y continua. Entonces dice que ¿por qué es cualitativa y continua? Porque está potencializando todas las áreas en las que se destaca el niño, y también destaca en las que tienen dificultades, para que ustedes puedan empezar a revisar si un niño tiene problemas para coger un lápiz cuando ya esté de pronto ya tenga 4 añitos, porque antes cogen, es que hasta para el uso de las crayolas primero son las gruesas, luego las delgadas, todo tiene una razón de ser en el preescolar. Es que todo va de lo macro a lo micro, así como por ejemplo para cuando ellos aprenden a escribir, ¿cierto? Entonces ellos empiezan en grandes dimensiones, las paredes de las casas, claro el piso, las baldosas. Entonces puede ser en un pliego grande de papel, ya se va reduciendo ese espacio, ese espacio, hasta que el niño llega de pronto ya a la hoja carta que conocemos nosotros. Ya después pasa al cuaderno. En el cuaderno ya digamos que se va dimensionando un poquito más hasta que llega al cuadrito del cuaderno. Entonces ya va de lo macro a lo micro, precisamente también por el aspecto de la motricidad, ¿cierto? Que va de lo más amplio a lo más específico. Entonces ya el niño al final ya sabe que manejar su pincita y que cada letra ya puede ir en un cuadrito en un espacio más reducido. Entonces ya los círculos que hacíamos grandes, o esos grandes matachos que ellos hacen tan divinos y tan bonitos, ya después los van reduciendo a ese espacio del cuaderno, y ya cuando empieza a aprender a escribir y demás, entonces ya se reduce al cuadrito. Empezamos desde la pared a este chiquito del cuadrito. Y miren lo importante que acaba de decir la profe Daisy, es un proceso motriz tan importante que no debemos desconocer, y es que debemos ponerlos a trabajar debajo de las mesas, son espacios de trabajo de acuerdo a la edad que la profe Daisy nos dice exactamente. ¿Por qué a un niño de prejardín lo tenemos en una institución educativa trabajando ya en un cuaderno? No, cuando y que no se salga del renglón, y que la margen, y que coloree por dentro de la línea. Y todas las clases son haciendo planitas ese apresamiento se puede hacer de otra manera diferente. Y la profe Daisy les acaba de dar un proceso muy importante que también vamos a trabajar en los talleres. Todo ese proceso de apresamiento, que ustedes van a adquirir herramientas importantes dentro de este proceso. Hablamos de la organización, en los lineamientos nos dicen organización de ambientes de aprendizaje en el aula. Usted el aula debe organizar por ambientes de aprendizaje. Usted no la puede, dice que el mobiliario debe ser cambiado, que las pupilas no deben estar, incluso no deben haber mesas ni sillas a veces para realizar actividades, porque es algo muy, muy diferente del proceso de educación en primera infancia. Entonces, en la diapositiva dice que se trabajan en los ambientes de aula la dimensión funcional, que dice que es la utilización de los espacios y recursos a través del juego. Siempre se habla del juego en educación inicial. El maestro entonces se convierte en dinamizador de procesos. En la parte física está ubicado en ese ambiente de aprendizaje todo el inmobiliario, el material didáctico. El material didáctico debe estar dispuesto y a la mano para los niños. No quiere decir que ellos van a estar cogiendo todo y enloqueciendo todo, no. El material didáctico debe estar puesto de tal manera que el niño tenga la posibilidad de utilizarlo. Hay instituciones educativas donde hay armarios, está cerrado con llave, y entonces uno dice, ¿en dónde está pues
este material didáctico y cómo se utiliza, enseñar a los niños a que lo deben ubicar en el mismo sitio, que el rompecabezas se lo entreguen armadito, se empiezan a establecer normas y criterios con los niños para que establezcan ese proceso y que el material se utilice. Y si no saben utilizar el material que hay en el aula, investiguen, como dice la profe dice ahorita en la clase, investiguen, es que hasta eso, porque si yo tengo, por ejemplo, un Tangram y no sé cómo usarlo con niños de primera infancia, pues investiguemos cómo utilizar el Tangram, pero usémoslo. Ahora vamos a la dimensión relacional, que es tan importante, que son las formas de relación personal que establecen en esos ambientes de aprendizaje, las experiencias de convivencia que tienen con los demás, con los docentes, con los demás compañeros del aula y con los del mismo jardín infantil o del mismo CDI o el espacio donde ustedes están trabajando ahorita. La dimensión temporal es organizar los tiempos y los espacios para realizar todas las actividades encaminadas al desarrollo óptimo de todas las áreas del niño, o sea, en el área cognitiva, en el área socioafectiva, teniendo en cuenta todas las dimensiones de desarrollo que tenemos en preescolar, porque recuerden que en preescolar se habla de dimensiones de desarrollo. ¿Qué directrices de trabajo? Que aquí se van a sorprender con todos los hallazgos que tengo. Entonces dice que ese proceso de apreciamiento de lectura y escritura debe orientarse en estas edades a esas capacidades mentales inmersas en esos procesos, como atención, concentración, percepción, memoria y lenguaje. Esas, cuando usted desarrolla a través de una actividad la atención, la concentración, la percepción, la memoria y el lenguaje, está aportando ya para todo el proceso de lectoescritura. Entonces, en primera infancia, centrados ustedes les va a servir eso ahorita, que la profe les dice, ayúdame entonces a trabajar la parte del lenguaje. Entonces, mire cómo usted trabaja en la parte del lenguaje, atención, concentración, percepción, memoria y lenguaje. Ahora, debe generar en el aula un ambiente alfabetizador. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice un ambiente alfabetizador? Que todo el ambiente del aula sea un ambiente de aprendizaje. Usted alfabetiza con un cuento, usted alfabetiza como les decía yo ahorita, una imagen, usted alfabetiza con los títeres, usted alfabetiza con el juego, usted alfabetiza de mil maneras. Entonces, el aula de clase, o sea, todo ese trabajo se debe dar en ese ambiente. ¿Qué se debe fomentar en esta primera infancia? La investigación y la curiosidad. Nosotros tenemos unos potenciales, aquí que decía la profe Daisy, de los niños en la clase anterior, que ellos tienen preguntas que generan investigación y nosotros las ignoramos. Entonces, en la primera infancia, generen un ambiente de aprendizaje dedicado a la parte científica, a la ciencia. Cuando hacemos proyectos transversales de aula es cuando trabajamos más este tema de investigación y no se imaginan todo el potencial que tienen nuestros niños frente a eso. Y entonces, cuando uno fomenta la investigación y la curiosidad, el asombro, y ellos también se sienten muy felices porque se tienen en cuenta otros procesos que ellos manejan y entonces pues los procesos de aprendizaje son mucho más efectivos y mucho más avanzados. El juego, o sea, en esta parte es importantísimo trabajar el juego. Y el juego, en el juego usted desarrolla todas las áreas, todas las dimensiones del niño. En el juego, si usted hace un buen ejercicio de juego, o sea, no es un juego, ahí ven los niños ustedes subiendo esas escaleras, están como en un parquecito, y puede ser el juego libre o el juego dirigido, pero el juego libre también en el que usted se involucre, porque a veces las maestras de preescolar cometemos ese error, ¿no? Entonces les damos un poco de bloques ahí y hagan juego libre y uno no se involucra en el juego de los niños. Entonces cuando usted no se involucra en el juego de los niños que está construyendo su casa, un castillo, usted ahí el niño desarrolla el lenguaje, está desarrollando la creatividad. ¿Y por qué hiciste solo la casa con bloques amarillos? ¿Por qué hiciste acá? No está en el cuarto de mis papás, este es el cuarto de ellos. Y además que el niño transmite tanto a través del juego y a veces como que lo que tú dices, los dejamos ahí y ya. Claro. Pero si uno se pone a observarlos, uno aprende tanto de ellos y conoce tanto a los niños uno a través de esa actividad de juego. Además que el juego es la actividad principal para los niños, ellos se despiertan jugando, transcurre su día jugando y se acuestan jugando todo el tiempo. Cuéntenos ahí en el WhatsApp qué experiencias significativas han tenido con el juego, cuando implementan el juego en esos ejercicios pedagógicos, qué experiencias significativas han encontrado, porque entonces el juego dice acá que el juego nos permite investigar, crear, descubrir, conocer, divertirse, aprender. Y además que uno, es una herramienta tan importante para nosotros los docentes, porque si uno sabe utilizarla y si uno se inventa un buen juego, hace que los niños se diviertan
se divierte uno también, claro, y al mismo tiempo logra lo más importante, que es que ellos aprendan determinado tema, claro, ¿cierto? Que yo quiera trabajar con ellos a través de un juego lo puedo hacer, pero tengo que pensarlo, tengo que imaginármelo, tengo que claro. ¿cómo se dice? Crearlo para poderlo poner en acción, pero sí se necesita de mucha inteligencia y creatividad por parte de nosotros los docentes, de transformar algún contenido que yo quiero que ellos aprendan en juego. Claro, por ejemplo, si decimos las nociones, adelante, atrás, al lado, alrededor, haga un juego. Excelente, mire, esos, adelante, vamos a jugar no sé, a los conejos y a las conejeras. Los conejos van adelante, las conejeras hacia atrás. Entonces, cuando decimos conejos a las conejeras, los conejos van adentro de las conejeras. Ahí está trabajando usted adelante, atrás, adentro, afuera, ¿cierto, profe? Y ellos aprenden de pronto sin darse cuenta que estaba aprendiendo adelante, atrás, sino que ya después le preguntas o él mismo va a decir, yo me hago adelante, yo me hago atrás. Luego entonces usted vaya al aula de clase y le dice, entonces vamos a jugar con estos bloques lógicos, ubícame los amarillos adelante y los azules atrás. Entonces ahí usted ya va trabajando las nociones y todo se va dando de forma agradable y divertida. Y si no tiene bloques lógicos, pues invéntese con palos, con piedras, con árboles. Vamos a correr detrás, a hacernos detrás del árbol, ¿cierto, profe? Cuando tienen un espacio así en el campo tan rico, vamos a jugar detrás del árbol. Hay muchas herramientas que uno tiene para trabajar, y más en la zona rural. Es muy bonito, es muy chévere. Entonces, dice que en los lineamientos de primera infancia dice que la mayor cantidad de actividades se deben realizar al aire libre. Imagínate, profe, con ese contacto con la naturaleza. Y dice que es importante reemplazar el uso de sillas y mesas. Y aquí está de las teorías de nuestros pedagogos contemporáneos, que dice que la escuela ya no son los muros. O sea, la escuela, tenemos que tener otra idea de escuela que ya pasa las cuatro paredes de un aula de clase, porque la escuela va más allá de. Entonces, esto lo dicen los lineamientos de primera infancia. Y es verdad, la escuela la limitamos nosotros. Pero yo ahí sí tengo algo, porque a veces es contradictorio. Por ejemplo, en los CDIs, porque tengo la experiencia con CDIs, y bueno, ahora hay tantos lineamientos, y si uno le dicen, el papel dice lo que tú decías, ¿cierto? Sí. El papel dice que ya hay el espacio libre, entonces con la naturaleza, y que ya no deben haber muros, pero al mismo tiempo se coarta, porque dice, bueno, el niño tiene que estar en un lugar seguro, bien cuidado, que si sale a espacios abiertos tiene que estar acompañado de un adulto. Entonces el niño que el papá no lo pudo acompañar o el cuidador no lo pudo acompañar, entonces le toca quedarse en el jardín y no sale a la salida pedagógica, a la naturaleza, no sé, porque no está permitido que esté sin un acompañante, porque ahora si hay una salida pedagógica fuera de la institución, entonces ya no solamente la institución, la docente con los 30 niños, sino que es la docente, los 30 niños y los 30 papás o 30 cuidadores. Entonces uno dice, se ponen ciertos limitantes, pero pues sí, yo encontré una contradicción y sé por qué los estudiantes lo refieren. Claro, claro, y eso los vamos a ver enfrentados en todas las instituciones educativas donde ustedes están, porque los niños tienen que estar en una aula de clase. Y sí, claro, lo que dice la profe es importante, porque lo dice la ley, lo dice en los lineamientos, pero lo que tú dices es algo importante. Uno tiene que garantizar el bienestar del niño en todos los espacios. Pero entonces eso también va en el ingenio del docente. Claro, sí, claro. Yo me puedo inventar la naturaleza dentro de una aula de clase, claro ¿cierto? Que sí, claro. Y hay profes que tienen la naturaleza ahí al frente y nunca la utilizan. Exacto. Están al frente, están en la escuela rural y no les sirve para nada estar en la escuela rural. Y dice otra cosa, los lineamientos, que hay que evitar esa sobreestimulación de cosas en el aula. Nosotros pensamos que a veces tener las paredes llenas. Y bienvenido Disney a las aulas de preescolar. Claro, o las paredes llenas de trabajos de los niños, nunca los quitan. No, eso tampoco es bueno dentro de los procesos formativos. Dice a lo que hablábamos, que los materiales deben estar al alcance de los niños, respetar la creatividad, y pues dentro de ese proceso de creatividad, pues de los modelos que ellos deban imitar o puedan imitar, y también contextualizados. Tú hablabas ahorita de Disney, y a veces Disney ni siquiera saben quién es Mickey Mouse ni nada de eso, y dejamos de contextualizarlos en cosas importantes para su medio, no quiere decir que además no conozcan a Mickey Mouse, no, sí, pero que no sea un referente permanente para ellos, ¿no? Que además o si yo voy a poner un Mickey Mouse, ¿con qué intención lo pongo? ¿Qué me aporta un personaje de esos a un niño? Exactamente. ¿Es un ejemplo de vida? ¿Es un ejemplo a seguir para un niño, sí o no? Sí, claro que sí, mi profe. Y hablamos de la lectura diaria de cuentos, relatos, rimas,
por parte de la docente. Por eso es que se habla también de los pilares, el pilar de la literatura, en donde los niños deben estar todo el tiempo en ese proceso de lectura. La lectura y los procesos de lectoescritores se adquieren cuando nosotros también leemos mucho con ellos y creamos esa dinámica en la casa. Vamos a medir rápidamente estos lineamientos de los lineamientos curriculares para preescolares. Eso quiere decir, este es el currículo de preescolar. Entonces dice que esta propuesta curricular permite, dice que va de grado 0 y va bajo los marcos políticos, conceptuales, pedagógicos y lineamientos para la construcción de lengua escrita y conocimiento matemática, pero entonces lo hacen a partir de un aprendizaje, como veíamos ahorita, en donde también la familia, la comunidad cuenta y se van desarrollando todos los procesos de familia, comunidad, cultura y se va generando pues los procesos de autonomía. Acá en este currículo preescolar se tienen en cuenta los pilares de la educación de Delors. Los pilares de la educación son el saber hacer, el saber conocer, el saber ser y el saber relacionarse con el medio. Entonces aquí está, el aprender a conocer. Entonces son esos instrumentos que usted utiliza en la primera infancia para que el niño adquiera conocimiento de todo tipo y descubra. El saber hacer es cómo los utiliza, cómo puede influir en su entorno con todo eso que ha aprendido, cómo puede aprender de los instrumentos, de las herramientas que usted le brinda para poder hacer muchas cosas. Entonces aquí habla mucho de la experimentación y de la observación que estaba tocado en los lineamientos anteriores. Aprender a vivir juntos, que es algo fundamental en preescolar, y hablamos aquí que hay un currículo, yo les tenía aquí, así les alcanzo a mostrar en plataforma, los lineamientos que ya está para cultura ciudadana en primera infancia. Hay muchísimos, se los vamos a ahorita muy rápidamente y se los voy a mandar como material de apoyo, que hay de todo, hasta para comer, profe, los encontré. Y es aprender a vivir con los demás, que es muy importante, y el aprender hacer, que eso es lo más importante que el docente debe desarrollar en un niño, que es dejarlo ser como niño, como ser humano independiente, individual. Cada niño es diferente. Entonces nosotros los maestros somos artífices de ese proceso. Nosotros podemos hacer niños iguales como en la escuela tradicional y no podemos hacer niños con parámetros establecidos, porque cada uno es diferente. Este marco de referencia del currículo va desde la psicología, hablando de las teorías de desarrollo, y desde la pedagogía, porque hablaba una estudiante de las didácticas. Claro que en preescolar desarrollamos mucho didácticas, muchas metodologías, y pues la idea es que a través de esa pedagogía activa que se desarrolla en preescolar, es una pedagogía activa donde el docente se involucra permanentemente, se desarrolla la conciencia crítica y se empiezan a generar análisis y transformaciones de la realidad. El niño tiene la palabra y el niño tiene que aprender a ser crítico desde primera infancia. Y la visión del niño en las dimensiones de desarrollo. Entonces el currículo de preescolar, como ustedes pueden ver, habla de las dimensiones de desarrollo que están centradas en la socioafectiva, la corporal, la cognitiva, la comunicativa, la estética, la espiritual y la ética, que están en la Ley 115 de Educación. Entonces ahí está todo esto y está adaptado a todo lo que nosotros debemos hacer, se supone. Les quiero mostrar aquí rápidamente, aquí desde el correo. Ahí, mira, aquí están los lineamientos técnicos de entornos que promueven el desarrollo de la convivencia, la paz y la armonía con las personas. Entonces aquí están muchos lineamientos, mírenlos, acá están todos. Entonces está el lineamiento que promueve el desarrollo de la convivencia, el del ejercicio de los derechos, está los fundamentos técnicos de atención a primera infancia, está la alimentación y nutrición para primera infancia. Todos estos son lineamientos, enfoques que promueven el desarrollo de convivencia. Está la formación y acompañamiento de las familias, está el ejercicio de la participación ciudadana. Yo les colgué 3 documentos importantes, que son los lineamientos del distrito, los lineamientos de primera infancia y los de currículo, que son importantes que los revisen dentro de ese proceso pedagógico. Mi profe, ¿alguna participación para cerrar? Ay, aquí por acá una estudiante que nos estaba contando una experiencia del juego. Dice, ella es Leini Lazo, dice, una experiencia significativa en cuanto a juegos fue una vez que por medio de una dinámica logré que mi niño aprendiera qué era derecha e izquierda, porque nos fuimos caminando a la finca de la abuela donde yo le decía, piedras a la derecha, flores a la izquierda, y así pequeñas cosas que miraba en el camino yo le iba preguntando y mi pequeño poco a poco aprendió a relacionar la diferencia entre derecha e izquierda. Excelente, muy chévere esa experiencia, mira, nos sirve
para desarrollarla con los niños en el aula. Súper. Queridos estudiantes, gracias por esa participación tan especial que han tenido en el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por compartir su conocimiento, por construir conocimiento con nosotros. Que tengan un excelente puente y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.